Bueno, pues yo trabajo en literatura mexicana del siglo XIX. A eso me dedico como investigador. Aparte doy clases en la Facultad de Letras y he dado clases en el posgrado en literatura mexicana y en el doctorado en literatura hispanoamericana. Hace algún tiempo di también clase en el doctorado en historia y estudios regionales. Yo trabajo en literatura y particularmente la del siglo XIX y procuro hacer ediciones críticas o rescate de voces poco conocidas o más bien prácticamente desconocidas. En este momento estoy haciendo una edición crítica de la pequeña reunión de obra poética de una poeta de Tlacotalpan muy famosa en su tiempo que se llamó Josefa Murillo. Estoy compilando las obras, estoy buscando sus versiones en los periódicos, sobre todo de la Ciudad de México y de los periódicos de Tlacotalpan, de donde ella era originaria y de donde nunca salió en toda su vida, y se dice que solo salió a hacer un viaje a Orizaba a una consulta médica. Entonces ella vivió frente al río, nació frente al río. Su obra refleja naturalmente el río de Papaloapan, sus aconteceres, la vida en el pueblo, en Tlacotalpan, que en ese entonces era una vida muy rica porque tenían más contacto con Europa y con el Caribe que con la propia capital del estado o con la propia capital de la República. Tlacotalpan era un puerto auxiliar en la época en que ella vivió entre 1868 y 1898, vivió 38 años, nació en el año 60, 1860, y murió en el año 1898, vivió 38 años. En ese entonces todavía no se asolvaba el río Papaloapan y entonces llegaban al puerto, al pequeño puerto del pueblo, llegaban navíos de Estados Unidos y de Europa, de suerte que era una especie como de auxiliar del puerto de Veracruz. Y entonces tenían una vida muy rica porque tenían información de primera mano, consumían productos europeos, productos norteamericanos, se vendía el algodón, era el puerto de salida del algodón y del ganado de engorda que salía a los mercados del Caribe y de Estados Unidos. Ese pueblo entonces tenía muchas particularidades porque era un pueblo típico, un pueblo tradicional, y sin embargo tenía una vida muy relacionada con el extranjero, con Europa, es decir, con la vanguardia europea y con la vanguardia norteamericana. En ese pueblo tan curioso vivió Josefa Murillo, y sus versos reflejan sobre todo la vida y los elementos, aparte del río, los elementos cercanos al río y cercanos a la gente. Si uno revisa sus poemas, uno revisa también ciertos tramos, ciertos espacios de la vida de los hombres, su vida íntima y sobre todo un discurso que era poco visto y rara vez escrito por mujeres en México. Tuvo una obra muy escasa, unos 60 poemas, quizás 61 no más, 60 poemas, y algunos de ellos son canciones a la manera de Heine, es decir, que tenía contacto con el romanticismo europeo, particularmente con el romanticismo alemán, con el romanticismo francés y desde luego con el romanticismo español. Entonces copió ciertos modelos como las canciones que escribió Heine, producto de investigaciones folclóricas del pasado remoto del universo germánico, y lo trasladó al trópico veracruzano, cosa que es muy curiosa y cosa que es digna de ser revisada. Esa es una de las investigaciones que estoy haciendo. Estoy investigando últimamente a otra escritora, otra poeta, esta oaxaqueña de nacimiento, pero que vivió muchos años en diversos puntos del territorio veracruzano. Por ejemplo, vivió en Jalapa,
en su juventud, cuando tenía como 20 años de edad. Vivió en el puerto de Veracruz, en donde se casó, donde tuvo sus 2 hijas. Vivió en Orizaba y terminó sus días viviendo en Jalapa, donde murió en 1912. Estoy hablando de una escritora, de una poeta que se llamó Soledad Manero de Ferrer. Es muy poco conocida. En Oaxaca no la conocen, en Veracruz tampoco, no la conocen. Tuvo su época de gloria porque fue invitada a formar parte del Liceo Hidalgo en la Ciudad de México en 1872. Entonces sí tuvo un reconocimiento nacional en su momento, pero en el entorno de su infancia oaxaqueña o de su juventud veracruzana y de su madurez veracruzana, no tiene muy poco reconocimiento. Entonces estoy rescatando también las obras de ella, tampoco son muchas. Publicó solo un libro de versos, María Enriqueta no publicó ninguno. Ella sí publicó un libro que se llama Mis Lágrimas, publicado en Orizaba en 1882. Escribió una obra de teatro, escribió un par de relatos, algún artículo de crítica literaria y un grupo de poemas. No escribió más. Es muy impresionante su obra porque es una voz que buscó una cierta originalidad, una cierta focalización y una cierta inclinación para sus temas. Desde luego, pues es una poeta romántica, vivió entre 1835 y 1912, es naturalmente una poeta de expresión romántica. Pero dentro de ese romanticismo, creo que merece muy bien la pena conocer sus poemas, porque son poemas que están muy bien escritos, reflejan un sentimiento muy impresionante y además una gran sinceridad. Entonces sí tienen mucha calidad literaria, desde luego, vistos en su contexto romántico y en su momento, ¿verdad? Puesto que ella comenzó a publicar hacia 1868-1869. Comenzó a escribir un poco antes, pero hasta esos años empezó a publicar. Y dejó de publicar, digamos, como hacia 1884 o por ahí, ya no publicó más. Seguramente en manos de familiares hay obra posterior a la de 1882, que es su obra publicada. No he localizado yo a sus familiares, no los encuentro, no viven ya en Jalapa, desde luego, porque ya hice unas indagaciones, pero lo que hay, el grupo de poemas que se tiene, vale la pena rescatarlo. Entonces, pues a eso me he dedicado últimamente, a rescatar la obra de Josefa Murillo, que ya fue rescatada y fue publicada, pero, por ejemplo, sus editores, no sé, Teresa de Esa Gómez Farías, el arquitecto Humberto Aguirre Tinoco, Cayetano Rodríguez Beltrán y, entre otros, Leonardo Pasquel, no tuvieron la curiosidad de ver los poemas que ella mandó a las redacciones de los periódicos, repito, sobre todo de Tlacotalpan y de la Ciudad de México. Yo me di a la tarea de buscar el rastreo en la biblioteca, buscar los poemas y las fuentes que ella mandó, y por lo tanto son versiones autorizadas, y revisé todo lo que publicó en el Correo Sotavento, que era el principal periódico de la región hacia el final del siglo XIX, y es donde están, sobre todo, en los años de 1895 a 98, la gran mayoría de sus poemas. Entonces, yo he rescatado las versiones en periódico, tanto de México como de locales de Tlacotalpan, y he hecho una edición crítica. He visto todas las publicaciones de todas las publicaciones que se conocieron. Repito, la de Teresa de Esa y Gómez Farías, la de Leonardo Pasquel, la de Humberto Aguirre Tinoco. Humberto Aguirre Tinoco hizo 2 ediciones sobre los versos de Josefa Murillo, y con todas esas ediciones ya publicadas, incluyendo la de Leonardo Pasquel, y desde luego, y en primer lugar, la de Cayetano Rodríguez Beltrán, que publicó en 1899 un homenaje a Josefa Murillo, con esas fuentes, digamos, primarias, estoy haciendo la edición crítica de su obra. A eso me dedico últimamente. Era una edición crítica
sería una edición crítica que en cuanto esté lista espero que la pueda publicar. Hay una propuesta ya de edición, no quiero adelantar vísperas, primero hay que terminarla y ya cuando esté terminada pues ya la voy a proponer para que se vaya a dictaminar. Como yo trabajo ediciones de carácter filológico y ediciones críticas, pues lo mejor es el texto impreso. Más que el texto digitalizado, prefiero el texto impreso por precisamente las especialidades, el aparato de variantes, el aparato de notas y la fijación de los textos, que es de carácter filológico. Entonces yo prefiero que sea una edición impresa. No me disgusta que haya ediciones digitales, son muy útiles y muy importantes, pero en este caso sí es preferible que haya un testimonio impreso. Yo creo que las dos cosas, primero se imprime y después se digitaliza para que esté en la red. Creo que es lo más fácil, lo más importante. Pero yo desde luego le doy mucha importancia al texto impreso por las características, repito, del tipo de edición y después naturalmente me interesaría que se divulgara a todos los confines del planeta. Presenté 2 libros. Primero presenté el domingo la crónica del puerto de Veracruz, escrita por Fernando Benítez y José Emilio Pacheco, que me parece que es un libro importantísimo para la cultura no solo local, no solo regional, sino mexicana. Son 2 textos sumamente importantes sobre la recuperación de la importancia que ha tenido a lo largo de la historia el territorio y la ciudad del puerto de Veracruz, la función del puerto, la función mercante, la función cultural y la función política que ha tenido, sobre todo durante el siglo XIX. Son 2 crónicas muy importantes, muy distintas. La de Fernando Benítez, digamos, se acaba hasta la llegada de Humboldt a México en 1804. La de José Emilio Pacheco comienza con la expulsión de los jesuitas a finales del siglo XVIII y llega hasta la Revolución Mexicana y particularmente los años de Venustiano Carranza en el puerto de Veracruz. Entonces son 2 documentos muy importantes, muy bien escritos, muy bien documentados, que son 2 crónicas de lectura muy accesible a todo público y realmente con una gran importancia porque transmiten muchísimo conocimiento de una manera muy amena y muy profunda. Entonces es muy importante ese libro y es una revisión que está sacando la Universidad Veracruzana con el editorial ERA se presentó el domingo y son los primeros ejemplares de esta 3ª edición de esa crónica. Y acabo de presentar un libro de un poeta de Jalisco, se llama Rodolfo Naró, que escribió un libro y publicó en la editorial Planeta. Es un poeta contemporáneo del último tercio del siglo XX. Es una poesía muy distinta a la que yo estudio, pero es un libro que tiene algunas propuestas como un diccionario en prosa, como una especie de poemas eróticos, despojados de todo tipo de retoricismo y de figuras tradicionales de la poesía. Es una poesía absolutamente libre, ¿verdad? A veces un poco incomprendida, pero pues está bien y bueno, hay respuesta de público.